Buenas noches, mi nombre es Andrés Sanabria y voy a realizar la presentación del taller de física mecánica. Como primero tenemos la definición de los conceptos de conductor, carga, circuito, corriente, electricidad, potencia, resistencia, vatio y voltaje. El conductor es un material que permite el transporte de la electricidad o el calor a través de él. La carga es una propiedad intrínseca de la materia que se manifiesta en atracciones o repulsiones cuando las fuerzas son positivas o negativas en los electrones o los protones que están en la materia, y su unidad fundamental es el coulomb. Un circuito es un dispositivo que se encarga de realizar un trabajo utilizando diferentes componentes electrónicos y siempre debe tener una alimentación de una fuente de energía. La corriente es un flujo de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La unidad fundamental es el amperio. La electricidad es un fenómeno físico que corresponde al paso de electrones a través de un conductor. La potencia es la cantidad de energía que se transfiere a un circuito por unidad de tiempo. Su unidad fundamental es el vatio o el watt. La resistencia es la resistencia que opone un material al paso de la corriente. Su unidad fundamental es el ohmio. Vatio es la unidad de la potencia y voltaje es la medida del trabajo realizado por un campo eléctrico para mover una partícula cargada de un lugar a otro, y su unidad fundamental es el voltio. En el punto 2 tenemos una tabla en la que revisamos cuáles son las unidades que representan cada concepto y los instrumentos que se utilizan para medir esos conceptos. Entonces tenemos que la carga, su unidad es el coulomb y su símbolo es una C mayúscula y se mide con un electrómetro. La corriente, su unidad es el amperio, su símbolo es una A mayúscula y se mide por un amperímetro. La potencia, su unidad es el vatio o el watt y su símbolo es una W minúscula y se mide por un vatímetro. La resistencia, su unidad es el ohmio y su símbolo es una letra griega y se mide por un ohmímetro. El voltaje, su unidad es el voltio y su símbolo es una V mayúscula y se mide por un voltímetro. Y el trabajo se mide en julios o joules y su símbolo es una W mayúscula. Y se puede medir con un juliómetro o con un calorímetro de joule. En la figura 3 podemos observar un pequeño circuito en el que tenemos una batería de 1.5 voltios. Tenemos unos conductores que están representados por el cable azul y el cable rojo, una resistencia y las flechas lo que indican es el sentido en el que está fluyendo la energía o la corriente. Es decir, se están dirigiendo desde la parte negativa de la batería hacia la parte positiva. El cuarto punto, la ley de Ohm enuncia que la corriente, en este caso en la fórmula medida por la letra I, medida en amperios que circula por un circuito cerrado, es directamente proporcional a la tensión o al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios. Esto quiere decir que la corriente aumenta cuando aumenta el voltaje, pero la corriente disminuye al aumentar la resistencia. Y tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En la tabla 1 podemos observar las fórmulas que permiten calcular el voltaje, la corriente o la resistencia según las unidades que nosotros tengamos para poder realizar las operaciones. Y pues acá tenemos unos ejemplos de los ejercicios. En el primero tenemos un circuito conectado a una fuente de 110 voltios que tiene una resistencia de 2015 ohmios. ¿Cuál es la corriente que circula a través de él? Teniendo en cuenta la fórmula, 110 voltios dividido 2015 ohmios nos da 0.054 amperios. En el ejercicio B tenemos que a través de un circuito circula una corriente de 0.75 amperios. Si la resistencia del circuito es de 450 ohmios, ¿cuál es el voltaje? Tenemos que el voltaje es igual a los amperios por la resistencia, que nos da 337.5 voltios. Y en el último ejercicio tenemos lo que sería los voltios y los amperios y necesitamos hallar la resistencia. Entonces los 220 voltios dividido en 4 amperios nos da 55 ohmios de resistencia. El efecto Joule habla que toda corriente eléctrica al recorrer un conductor genera un aumento de temperatura. Ese es el efecto Joule. Y este efecto es útil en algunas situaciones en los que se necesita que los aparatos o los circuitos generen calor. Pero pues es un efecto adverso cuando son equipos que son delicados a la calor. Esto se mide con W, que es el trabajo,
y sus unidades son joules o julios. En cuanto a las aplicaciones, como comentábamos, tenemos ejemplos para la creación de estufas eléctricas, para resistencias para calentar agua o cualquier líquido, para planchas eléctricas, secadores de pelo o aires acondicionados en general, cualquier aparato que necesite, o perdón, que su función sea generar calor, el efecto Joule es esencial para eso. Y como inconvenientes tenemos procesadores electrónicos que son sensibles al calor, transistores o circuitos integrados que requieren de la instalación de disipadores para disipar el calor que se genera a través del efecto Joule. En cuanto al enunciado del efecto Joule, tenemos que el trabajo realizado por un circuito es proporcional al cuadrado de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura el circuito conectado, donde la fórmula es el trabajo es igual a la corriente que sería I elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y pues tenemos la tabla 2 en donde vemos las fórmulas que se utilizan para calcular el trabajo según los datos que nosotros tengamos, sea la resistencia, sea el voltaje o sea la corriente o el tiempo para poder hacer el cálculo de cuál es el trabajo. Vemos acá la solución de unos ejercicios en donde utilizamos las tres fórmulas, teniendo resistencia, tiempo y corriente en el primer ejercicio. En el segundo tenemos voltaje, tiempo y resistencia. Y en el último tenemos corriente, voltaje y tiempo. El punto 13 dice que el cálculo de la energía del trabajo en un circuito eléctrico. El efecto Joule nos dice que como las unidades de trabajo y energía son las mismas, las fórmulas de la ley de Joule son útiles tanto para hallar el trabajo como la energía de un circuito. El punto 14 nos habla de la ley del Watt. La ley de Watt permite calcular la potencia de un circuito eléctrico y la potencia es el trabajo realizado por una unidad de tiempo. Las unidades de potencia son watt o vatios y su fórmula de la potencia es sobre el trabajo en el tiempo. Ejercicios de transformación de energía, como decíamos, como son unidades equivalentes, entonces una plancha que consume 3000 watts eh, representa que está consumiendo 3000 julios de energía por hora. Una secadora de pelo de 1250 watts está consumiendo 1250 julios por hora y una lámpara de 7 watts 7 joules por hora. Tenemos una tabla con las fórmulas de potencia en la que podemos utilizar, según los datos que tengamos, el trabajo, el tiempo, la corriente, la resistencia o el voltaje para poder hallar el cálculo de la potencia de los diferentes equipos. En este caso también tenemos ejercicios donde se utilizan las cuatro fórmulas. La primera fórmula tenemos la potencia que sería igual al trabajo sobre el tiempo. En la segunda fórmula tenemos la corriente por la resistencia. En la tercera fórmula tenemos el voltaje sobre la resistencia. Y en la última, la corriente por el voltaje. Hasta el momento, pues esa sería la presentación. Muchísimas gracias.